Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes en el momento en el que tú estés viendo este video. Nosotros vamos a hablar sobre lo que es la evolución emocional desde una perspectiva pedagógica. Esto es por parte de los alumnos Sebastián Guillermo Morales Hernández, Dana Paola Montes Flores, María Cristal Minor Coraza, Areli Gallo Hernández. Bueno, es así como vamos a iniciar con lo siguiente de decir que la teoría de las emociones, pues es una fuente muy poderosa sobre el comportamiento que tienen los alumnos y nos podemos hacer la pregunta de ¿por qué tenemos esas emociones? Muchos investigadores, pues y psicólogos han propuesto estas diferentes teorías con la finalidad, pues, de estudiar y explicar el cómo y el porqué de la existencia de esas emociones. Entonces, sobre todo, pues manejando en tres aspectos importantes de las emociones, que es los aspectos fisiológicos, que vamos a encontrar las respuestas dentro del cuerpo. Esa es la respuesta de ser, cómo nosotros expresamos y cómo nos vamos a sentir en nuestro cuerpo, cómo vamos a expresar esas emociones. En el aspecto neurológico y psicológico, pues van a argumentar la actividad dentro del cerebro, cómo conduce a respuestas emocionales. En los cognitivos sostiene el pensamiento y otras actividades mentales. Juega un papel muy esencial e importante, sobre todo, para determinar cómo es la formación de estas emociones. Según una autora, Arisma considera pues que los niños van a aprender desde el momento en que nacen y posiblemente desde el útero, pues, llegando de esta forma hasta los procesos del pensamiento complejo. Y es por eso que la cognición incluye la forma en que las personas perciben, aprenden, piensan y recuerdan. La educación emocional debe entenderse como un proceso de ese desarrollo para abarcar tanto lo personal como lo social y en todo su contexto, pues llevando a cabo esos aspectos que hace un momento mencioné y determinar cómo va a ser esas actitudes y ese procedimiento para llevar a cabo en ese proceso continuo y pertinente presente en el desarrollo del niño. Y es por eso que nosotros vamos pues, a explicar sobre la evolución socioemocional desde la perspectiva pedagógica con diversas teorías. La primera teoría que encontramos, pues, es la siguiente que va a explicar mi compañero. Bueno, como lo mencionaban hace un momento la compañera, vamos a empezar con la primera teoría que nos dice que es la teoría de la paidología y la pedagogía experimental. Todo esto sobre una persona llamada Ovide de Clory, eh, que nos habla de lo siguiente. Nos dice que de Crowley defendió pues esta idea para que pues esta teoría se pueda adaptar más a los alumnos y no la teoría a ellos, eh, con lo cual pues ellos emplean palabras que logren captar la atención de ellos mismos. Y nos menciona que para desarrollar estas ideas, él aplicó los siguientes medios, los siguientes 6 medios. El primero nos dice que la observación de la naturaleza como estrategia para despertar el interés de los alumnos. ¿Sí? Pues esta más que nada trata sobre, como su nombre lo dice, ¿no? La naturaleza, para despertar ese interés por los alumnos y ellos mismos puedan seguir eh, pues interesados de una manera más autónoma. El segundo medio nos habla que el alumno que aprenda primero el todo y luego sus partes, es decir, el aprendizaje global. En este caso, pues vamos a hablar de manera general para que los alumnos sepan de qué estamos hablando. Una vez teniendo en cuenta que los niños saben de qué se está hablando, ya se les va explicando parte por parte sobre algún tema. El medio número 3
nos dice que el alumno es el centro de toda la actividad educativa, es decir, se trata de un faidocentrismo. Pues nos dice que el alumno es la principal persona, el principal actor al que se le va a transmitir estos nuevos conocimientos. El medio número 4 nos dice que es la realidad también. La realidad también ha de enseñar a los alumnos, es decir, el contexto real de los alumnos. Eh, pues en este caso sabemos muy bien que pues, la escuela va a enseñar pues ciertos aprendizajes que a los alumnos les, les sirvan, no nada más dentro de la escuela, sino también fuera de, en este caso dentro de su contexto. El medio número 6 nos dice que el juego permite a los alumnos adquirir conocimientos para la vida. Obviamente no nada más es pizarrón, letras, butaca, libreta, copia y ya, ¿no? O sea, los alumnos también aprenden por medio de juegos y pues algunos aprenden más por este tipo de medios que otros. Y el medio número 6 nos habla que los alumnos se mueven a partir de ciertas necesidades fundamentales, como por ejemplo comer, dormir, respirar, asearse, entre muchas otras actividades, ¿no? Estas actividades son fundamentales para los niños, ¿no? Eh, Más que fundamentales, pues son necesarias, ¿no? Porque si los niños no comen, no duermen, pues no van a tener un buen desempeño académico, ¿no? Y para finalizar, esta teoría nos habla de Crowley que el hecho educativo de dirigirse a las prácticas y a la experimentación de forma tal que permitan a los alumnos que aprendan experimentando, otorgando la relevancia e importancia a los intereses de estos, tomando en cuenta el juego como herramienta relevante dentro del contexto escolar. ¿No? Pues prácticamente de esto nos está hablando la teoría, los 7 medios que de Crowley eh, planteó para poder eh, que los alumnos tengan una mejor adquisición de los conocimientos. Bueno, continuamos con la teoría de la psicología funcional de Edward Claparede. Este autor nos habla en el aspecto de la conducta del alumno, nos habla sobre lo importante que debe de ser una educación. Como sabemos, pues la educación puede ser definida de diversas maneras, pero en este autor en específico, pues él habla sobre una educación funcional. ¿Y a qué se refiere con eso de ser funcional? ¿Qué quiere decir? Pues que la educación funcional no es otra cosa más que tomar en cuenta esas necesidades que va a tener el alumno, centrarse en su interés por alcanzar un fin, como ciertas actividades en específico. Funcional quiere decir que pues esa función son varios significados a sí mismo, pero en específicamente el niño va a tener ese, bueno, se debe de estudiar en todas sus edades, en todas sus etapas propias del juego. O sea, eso nos menciona él. Sobre todo, pues promover ciertas actividades del niño en el aula. En cuestión de su comportamiento, pues al hablar, al referirse de esa necesidad, pues sobre todo es con la finalidad de ser inclusiva, ya que aquel que aspira solamente a existir, no solamente a existir de forma grata, sino de un modo en que el ser humano, pues en este caso los alumnos, pues no solamente estén excluidos, sino pues también en centrarse más bien en su forma de actuar. Se dan esas ciertas actividades en específico y actividades concretas. Bueno,
Nos dice también que en el año 1924 este autor pues fue uno de los redactadores del primer borrador de la Declaración Internacional de los Derechos de los Niños. Pues es ahí, como hace mención, la importancia de estar hablando de esas necesidades e intereses que tienen los niños, pues para poderlos estudiarlos y que asimismo, pues de cierto modo hablar de inclusión pues se convierte pues en un derecho que deben de tener a una educación o a la igualdad. Y entonces, pues él se puede considerar que, pues, ocupó sobre todo ese borrador de defender a los niños. En el sentido de la evolución, pues nos habla de cierta evolución biológica en donde el niño se puede clasificar y, o más bien, de estudiar en ciertas etapas anterior al nacimiento, como en un principio mencioné, estudiar a los niños sus emociones que pueden llegar a sentir que son transmitidas desde el útero. En la primera infancia, en la segunda infancia, tercera infancia, cuarta infancia, en la pubertad y en la adolescencia. Entonces, bueno, en esta etapa anterior al nacimiento, pues el ser humano, de cierto modo, es, pues hay muy escasa capacidad para defender ante ese medio, pero en la primera infancia, pues está desarrollada desde el nacimiento hasta los 2 años aproximadamente, cómo ocurren sus primeros acondicionamientos al medio, el desarrollo de la marcha erecta y de la estructuración de, pues, ciertos estereotipos. En la segunda infancia es de los 2 a los 6 años y pues en ella ocurre la estructuración pues, casi completa del lenguaje y el inicio de la afinación de las destrezas motrices. En la tercera infancia ya se refiere más bien a la edad escolar, este, a sus labores de ubicación espacial y comienza en un sentido también de lo temporal. En la cuarta infancia o la pubertad es entre los 11 y 13 años, pues ya se inicia sobre la diferenciación de los sexos. En la pubertad, pues sobre todo hablar de todos los cambios físicos. En la adolescencia, pues desde la pubertad hasta los 19 años se consideran adolescentes. Aproximadamente, pues se completa el crecimiento y el desarrollo, pues ya orgánico de manera general. Entonces, esos son los datos, pues importantes. Entonces, se considera que este autor, la siguiente. Bueno, se considera que este autor Cleparaide, siguiendo, podría decirse que seguía los pasos del autor Rousseau, pues insistiendo en que la necesidad del estudio y del niño para su educación, pues teniendo en cuenta que estudiar ciertas características psíquicas propias que son diferentes más bien de los adultos. Entonces, pues él tenía la idea sobre esta pedagogía funcional, entiendo que estaba basado en ciertas necesidades e intereses del niño. Para él, pues era muy importante, como hace un momento lo mencioné, pues que la infancia pues era la edad propia del juego, de la plasticidad y de aquel paulatinamente del trabajo. Entonces, su metodología que él nos propone pues era un planteamiento denominado de ensayos y errores, mediante el cual asimismo el niño pues va a reconocer la realidad que lo rodea, realizando un tanteo permanentemente, tanto del orden psíquico como físico, pues que es asimismo pues lo va a ayudar a acomodarse a su realidad y en todo su contexto. Y como conclusión, pues quizá él quiso poner al alumno en una situación adecuada para que surjan en él esa necesidad y asimismo también producir ese interés y que la necesidad pueda satisfacer ese interés del niño y así adquirir los conocimientos adecuados, pues para un logro de dicha satisfacción con el propósito de lograr la eficacia educativa. Ok, bueno, pues a continuación está la propuesta pedagógica de María Montessori. Esta teoría nos dice que está basada en la observación científica de niños y niñas por sus diversas fases de desarrollo a lo largo de su vida, donde el niño descubre
sus potencialidades, sus intereses, sus capacidades que lo promueven naturalmente en la socialización, el respeto y la solidaridad basada en su propio aprendizaje. María Montessori nos destaca que el adulto y el maestro solo es un guía para ellos a lo largo del trayecto de su vida. Tenemos aquí las características más importantes que nos destaca la teoría, promoviendo un ambiente acorde a las necesidades y capacidades del alumno, integrar las edades agrupadas en periodos de 3 años, promoviendo la socialización, respeto y solidaridad. Estas características se ven reflejadas para niños y niñas que tienen alguna discapacidad. En teoría, ve por toda por todos los alumnos, sin excluir a nadie. La evolución socioemocional desde la perspectiva pedagógica abarca en las emociones de manera holística y las dotan de la importancia que se merecen a nivel educativo. Están enfocados a evitar posibles conflictos, buscar soluciones, resolver problemas y crear un clima propicio para el desarrollo de los niños, creando su conducta, desarrollo, corporalidad, interrelación, sentimientos y el desarrollo moral del niño. Dentro del desarrollo de un niño o una niña como persona, los niños se van desarrollando acorde a las necesidades según su metodología, que está basada en el propio descubrimiento a través del juego, la imaginación, la concentración y la colaboración con sus compañeros. El sentido de la evolución respecto a la teoría nos dicen que se llevan a cabo 4 diversas fases de desarrollo a lo largo de su vida. Tenemos lo que es la infancia, que es la primera fase, que comienza de los 0 a los 6 años. Tenemos la segunda fase, que es la niñez, de los 6 a los 12 años. La tercera fase, que es la adolescencia, de los 12 a los 18 años. Y la juventud, que es de los 18 a los 24 años. La primera fase que nos destaca Montessori nos dice que es un periodo rojo de autoconstrucción y adaptación. En este plano hablamos del potencial de la mente absorbente, donde se produce la mente inconsciente en el que el niño adquiere conocimientos como si su mente fuera una esponja que absorbe todos esos aprendizajes. En la segunda fase nos dice que se trata de una etapa en la que se plantean los niños preguntas como quién soy, de dónde vengo, de dónde viene todo lo creado. Ok, bueno, en este plano nos dicen que el niño despunta la capacidad de imaginar, despierta el sentido moral, aparece el deseo de ampliar tanto el entorno familiar como el escolar. En este plano se habla de la mente razonadora. Es el momento ideal para introducirse a la cultura. La tercera fase es otra de las etapas intensas de construcción, por lo que Montessori también le asignó el color rojo. En este periodo, también conocido como plano de la mente humanística, el adolescente comienza a darse cuenta de su contribución a la sociedad, empieza a entender a la humanidad, adquiere la capacidad de cooperación y de desarrollo social. Y por último, nos dice de la cuarta fase. Aquí se le conoce como mente especialista, que se trata de otro plano azul, donde se llega nuevamente a la estabilidad. Aquí el joven se convierte en adulto, comienza a adquirir estabilidad emocional y social y que generalmente ocurre la elección vocacional. Es donde ya ellos deciden qué hacer, trabajar, estudiar o o en lo que ellos tienen vocación, más que nada. Pues esto es lo que nos ofrece la teoría de María Montessori.
Bien, tenemos la última teoría que es el sentimiento social de superioridad e inferioridad por Alfred Adler. Y bueno, esta nos dice que desde un principio nos marca que no lo debemos de confundir con las palabras de arrogancia o preponderancia, altanería o el autoritarismo, ya que son diferentes a la inferioridad y superioridad, ya que a veces se llegan a confundir. Una vez quedándonos claro esto, pasamos a definir un poquito qué es la inferioridad y cómo lo maneja nuestro queridísimo Alfred Adler. Y bueno, la inferioridad nos dice que surge de experiencias tempranas, desde el menosprecio y el no reconocimiento o incluso desde el bullying. El sentimiento que generaliza es de una minusvalía, ya que, bueno, Alfred se centra mucho en la minusvalidad, en las discapacidades de los niños, ya que son más vulnerables a sufrir este tipo de sentimiento y también al no reconocimiento de sus propias capacidades. Este, ¿Cómo se siente? Bueno, una persona se siente de menor valor que los demás, lo cual normalmente sucede en forma inconsciente y lleva a los individuos afligidos a ser menos compensado, pues, a sentirse menos que los demás, ¿no? Pues, algunos de sus síntomas es que estas personas sienten que son insignificantes, también están convencidos que poseen grandes limitaciones, o sea, ellos mismos se hacen menos, sienten envidia hacia los demás, se sienten fracasados porque pues al sentirse inferiores pues envidian un poquito lo que las otras personas tienen, ¿no? También tienden a apartarse más bien, y huir de las personas ya que pues se sienten menos y están muy aislados. Y bueno, por lo general tienden a abusar de su autoridad, suelen destacar los defectos de otras personas porque, pues, como lo dije hace un momento, pues sus inferioridades, sus limitaciones las hacen ver hacia los demás. Lo que no ven en ellos, lo ven en los demás. Bueno, hay una forma de cómo superarlo y es que deben de tener una actitud de superación de la realidad presente a favor de otros, o sea, tener bien presente su realidad, ¿no? Porque de ahí va a ir partiendo para que vaya a una superioridad, que ahorita voy a ir explicando cómo va de la mano. Y bueno, también no debemos de compararnos con los demás ni pensar que son mejores que los demás. No debemos de dar hincapié a eso. No podemos valorarnos por debajo de lo que realmente somos. Ahora sí, vamos con la superioridad, a lo que decía que como la inferioridad y la superioridad van de la mano, porque al sentirse inferiores y si vamos en un proceso de escalinata, vamos a llegar a un nivel de superioridad. ¿Y cómo lo vamos a lograr con estos niños? Bueno, pues Adler considera que es un mecanismo inconsciente neurológico en el cual el individuo trata de compensar sus sentimientos de inferioridad, como lo decía anteriormente, realizando aquellas cualidades en las que sobresale. O sea, ya vio que cuáles son sus limitaciones, ¿no? Pues ahora voy a ver cuáles son mis fortalezas para poder salir adelante y ser superior, o sea, no superior, pero salir a un nivel de superioridad. Y bueno, es la consecuencia del proceso de transferencia que buscará esconder la inferioridad percibida, con la pretensión de ser superior a los demás en algún aspecto vital. Bueno, también la superioridad destaca o resalta esas cualidades que el propio individuo considera extraordinario. También es una compresión excesiva de los sentimientos de inferioridad y surge de experiencias tempranas, al igual que el complejo de inferioridad. Y bueno, pues centrando un poquito más en las emociones de los niños, pues siento que los niños están siempre por naturaleza, a veces se llegan a sentir inferiores, pero como nosotros como docentes tenemos que aprender a trabajar estas fortalezas que los niños tienen para que lleguen a un nivel de superioridad. Sin embargo, no debemos de sobrepasar eso para que ellos se sientan como que son mejores que los demás, sino que marcar esa línea, esa neutralidad de que todos son iguales y tienen una fortaleza diferente para que esos sentimientos y emociones se conjunten. Y bueno, de mi parte sería todo. No sé si quieran concluir mis compañeros con alguna de sus teorías, cómo lo manejamos en la evolución
de la socioemocional. Ajá. Pues esto sería lo que son algunas teorías sobre el tema que estamos exponiendo. Eh, pues en algún dado momento, pues hay alguna duda, hay algún comentario sobre este tipo de teorías, pues háganoslo saber.